Llegamos a la fiesta de Pentecostés, justo en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, versículos del 1 al 13. Soy un enamorado de este capítulo. Mirad, para los judíos había tres grandes fiestas al año: Pesach, Pascua, Shavuot, que literalmente traducido significa fiesta de las semanas, Pentecostés, y después había la fiesta de los Sukkot. Sukkot significa en hebreo tiendas o tabernáculos. ¿Por qué es importante Pentecostés? Vamos a retrotraernos al libro del Éxodo. El pueblo de Israel sale de Egipto la noche de Pascua y llega a pie del monte Sinaí, conocéis la historia, atravesando el desierto mes y medio más tarde. Mes y medio más tarde aproximadamente son 5 Shavuot o 5 semanas, de ahí que se llame la fiesta de los Shavuot. O dicho de otra manera, si sale de Egipto en Pascua, el pueblo de Israel llega a pie del monte Sinaí en la fiesta de Pentecostés. Y será en esta fiesta, Pentecostés, donde Dios le regale a Israel el don más maravilloso que se le puede hacer a una persona, su palabra, lo que el pueblo de Israel siempre ha llamado la Torá o ley escrita de Dios, y que aparece consignada, por ejemplo, en los 10 mandamientos y en otra serie de disposiciones que Dios da a Moisés. Por tanto, el pueblo de Dios celebraba en la fiesta de la semana Shavuot o Pentecostés el don de la ley del Sinaí, el don de la alianza del Sinaí. Y es muy bonito porque en la alianza del Sinaí Dios había sellado con su pueblo una relación esponsal. De alguna forma Dios ama como un esposo a su pueblo y se desposa con Israel. Esto aparecerá muchísimo en los profetas. Bueno, ¿qué significa ahora Pentecostés y por qué Jesús espera a esta fiesta para enviar el Espíritu Santo? Sencillísimo, porque si hemos dicho que la ley antigua se nos dio en Pentecostés, ahora el Espíritu Santo se va a convertir en la ley nueva, pero no ya escrita en un libro o escrita como los mandamientos en tablas de piedra, sino, como diría el capítulo 31 de Jeremías, escrito en mi corazón. Por eso envía el Señor el Espíritu Santo en Pentecostés. Uno dice, pues, ¿para qué esperarse tanto? No, porque ahora el Espíritu Santo se va a convertir en el maestro interior que a ti te va a enseñar. Es muy bonito que en el Nuevo Testamento a los cristianos se les llama theodidaskoi. ¿Qué significa theodidaskoi en griego? Enseñados directamente por Dios. ¡Qué mejor universidad! Pero además aparecen como unas lenguas de fuego que se van posando sobre las cabezas de los apóstoles. Efectivamente, hay un versículo muy misterioso en el libro del Génesis donde dice que los apóstoles veían la voz de Dios. Veían. Tú dices, no, yo no puedo ver la voz de Dios, yo la voz la escucho, no la veo. Y comentaban los sabios judíos en la literatura targúmica, es que Dios hablaba en forma de llama o lengua de fuego en el Sinaí. Por tanto, el hecho de que ahora aparezcan lenguas de fuego sobre la cabeza de cada uno de los discípulos significa que Dios está hablando de la forma más maravillosa con que lo hizo en el Antiguo Testamento, pero ahora para iniciar una nueva época en la historia de salvación, y sobre todo que si Dios en el Sinaí se desposa con su pueblo, Dios quiere sellar ahora una nueva alianza contigo, un nuevo pacto de amistad contigo, igual que lo hizo antes. Esto es Pentecostés. Pero Pentecostés obra otro milagro. Comenzaron a hablar en lenguas extranjeras, de tal forma que todos los judíos que residían en Jerusalén podían escuchar a los apóstoles hablar cada uno en su lengua. Jerusalén era una ciudad para el judaísmo capital, efectivamente, el centro, el núcleo de su espiritualidad. Y eso hace que muchos judíos que vivían en la diáspora, es decir, disperdigados, disgregados por todo el Imperio Romano, quisieran estudiar en Jerusalén para formarse allí. Por ejemplo, sabemos que San Pablo, aunque era natural de Tarso, en la actual Turquía, fue a Jerusalén para formarse. Sabemos que una hermana de San Pablo también vivía en Jerusalén, porque nos cuentan los Hechos de los Apóstoles que a veces San Pablo fue a visitar a sus sobrinitos a Jerusalén, con lo cual vivía allí su hermana. Y había tantos, dice, todos los escuchaban hablar en su propia lengua. ¿Qué significa? Que el lenguaje de Dios se adapta a mi capacidad para entender. ¿Es tan fácil entender a Dios?
pero me tengo que hacer pequeño. Fijaos que con Babel, en el Antiguo Testamento, la humanidad que quería ser como Dios, que buscaba glorificarse a sí misma y hacerse un nombre a sí misma, así lo dice el libro del Génesis, la humanidad quería fabricarse un nombre, bueno, pues el resultado fue catastrófico, porque en Babel la humanidad se separó, la humanidad se disgregó. ¿Pero qué sucede ahora? Absolutamente todo lo contrario. La humanidad se une, pero no ya porque, como en Babel, busque fabricarse un nombre para sí misma, sino que se une porque el Espíritu Santo mueve cada uno de los corazones a la alabanza a Dios. Eso es muy bonito. Hemos sido hechos para pronunciar el nombre de Dios viviendo en alabanza continua y completa a Él, mientras que en Babel vemos a una humanidad que intenta autoglorificarse, y es precisamente esa oración de alabanza que emprenden los apóstoles llenos del Espíritu Santo lo que hace que salgan de su estado de confinamiento interior y que ahora vayan absolutamente a predicar el Evangelio por todos lados, hasta tal punto que la gente que les oía decía: están como cargados de mosto, es decir, están bebidos, ¿o qué les está pasando? Esa es la alegría que da el Espíritu Santo actuando dentro de nosotros. Pero además, y termino, en la fiesta de Pentecostés se solía también presentar a Dios los frutos primeros de la cosecha, porque suele coincidir finales de mayo, principio de junio, cuando los campos empiezan a estar granados. ¿Qué significa esto? Que el Espíritu Santo es el fruto de la pasión de Jesús, el fruto del costado traspasado de Jesús. Y si también en esta fiesta se ofrecían los primeros frutos, Jesús te da el mejor fruto de su ministerio, su primicia, que es la presencia del Espíritu contigo para que nunca estés solo. Y desde ese momento se convertirá en el compañero inseparable de la iglesia que acaba de nacer.